Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Oracle PL e SQL. Iniciamos una nueva sección dentro de nuestro curso. Vamos a empezar a trabajar con la tecnología JSON. Vamos a hacer una breve introducción a este tipo de tecnología de comunicación de datos enlazado a PL/SQL. Antes que nada tengo que decir que esto no es un curso de JSON. Si necesitan más información con más detalles, les recomiendo que naveguen en la web, que hay una documentación enorme acerca de JSON. Y me imagino que algunos de ustedes ya pues de un modo directo o indirecto se han involucrado con este tipo de tecnología. Entonces vamos a hacer un breve repaso para aprender la sintaxis y la forma de trabajar con JSON de manera que sea más sencillo, sobre todo para aquellos que nunca se han involucrado con este tipo de tecnología. Entonces, primero que nada, ¿qué es esto de JSON? Pues JSON es un formato que nos permite intercambiar datos entre servidores, aplicaciones, entornos web, etc. Es decir, el mayor uso de esta tecnología es aplicado en la web, pero también podemos utilizarlo en otros ámbitos distintos, como por ejemplo bases de datos, que es lo que nos compete en este curso. Entonces, básicamente su principal interés, su principal funcionalidad es la capacidad que tenemos de intercambiar datos entre distintas tecnologías y distintos entornos, aunque realmente su propósito principal es para trabajar con tecnología web. Entonces, ¿qué significa JSON? Significa JavaScript Object Notation. Esto es un estándar basado en la tecnología de JavaScript y en los objetos de JavaScript. Entonces, como les comentaba, es un estándar, por lo tanto lo vamos a encontrar de la misma forma en muchos entornos con los que podamos trabajar utilizando tecnología de administración de información. JSON transmite la información siempre en un formato de texto plano, ya lo veremos más adelante, su estructura, su sintaxis, y este formato nos va a permitir manejar la información con mucha sencillez. JSON es totalmente independiente del lenguaje, por lo tanto podemos utilizarlo en bases de datos, con lenguajes de programación, con productos. Básicamente hoy en día casi todo con lo que podamos trabajar dentro de un entorno tecnológico es capaz de leer y trabajar, incluso parsear documentos con JSON. La estructura de un documento de JSON es una colección de key value, es decir, conjunto de pares clave valores. Y por lo tanto es muy similar a la estructura de un objeto en JavaScript. Como les estuve diciendo, está muy basado en la notación de un objeto en JavaScript y por lo tanto es muy fácil de utilizar, puesto que tenemos por detrás la tecnología JavaScript para darle soporte. ¿Cuáles datos podemos guardar en un archivo de JSON? Bueno, pueden ser datos de tipo numérico, de tipo strings, de tipo arrays, otros objetos, una gran variedad de tipos de datos con los que podemos intercambiar información dentro de nuestros ficheros o nuestros documentos. Entonces vamos a ver un poco su sintaxis. Como vemos aquí, un ejemplo en la parte derecha de lo que es un documento típico, un archivo de JSON. Aquí vemos que nos da determinados datos, por ejemplo, el nombre de un empleado. Los datos dentro de lo que sería este archivo están separados en forma de clave valor. Una clave que es un atributo que yo voy a poner dentro de mi archivo y a la derecha va a tener el valor de ese atributo. En este caso, por ejemplo, nombre y luego el valor Pepe. Como ven aquí, están separados por dos puntos, la clave del valor. Si se fijan, siempre todo va entre dobles comillas, aunque los valores enteros no lo necesitan. Esto al igual que los valores booleanos. Entonces aquí vemos determinados atributos, determinados tipos de datos que describen este archivo de JSON. Los datos se separan por comas unos de los otros. Como vemos, nombre, apellidos, edad están separados por coma. Y luego, ¿qué tenemos? Un documento JSON cerrado entre llaves. Es decir, si yo tengo múltiples documentos JSON, los voy a separar por llaves. Y después de las llaves, pues sigo colocando comas. No se preocupen que esto lo vamos a ver en ejecución. Entonces, también puedo separar en llaves cuando tengo subconjuntos, es decir, dentro de un documento JSON puedo tener un subdocumento JSON. Por ejemplo, en este caso,
que vemos aquí dirección, que a su vez tiene sus propios datos como calle, ciudad, estado. Aquí hay que tener en cuenta que esto no es un array, porque son datos totalmente distintos. Tengo el dato calle, el dato ciudad y el dato estado. En cambio, cuando yo quiero poner un array, lo utilizo con corchetes. Aquí, como vemos, por ejemplo, números de teléfonos, un conjunto de datos que son exactamente lo mismo y que por lo tanto pues es un solo campo, es un solo dato que tiene múltiples valores. No es como el anterior que como vemos aquí es un solo atributo pero que tiene subatributos. En este caso un array es un solo atributo que tiene múltiples valores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces una característica muy importante y es que JSON es muy parecido al formato XML, tiene muchas similitudes porque tienen bastantes características iguales, son igual de descriptivos, tienen estructuras jerárquicas, son utilizados por múltiples lenguajes y múltiples productos, pero JSON le ha tomado la delantera a XML porque tiene algunas ventajas muy importantes. Primero, es un lenguaje más corto, más rápido, más sencillo de utilizar que XML y además digamos que el parseador que al final es un componente que lo que me permite es extraer la información que hay dentro de mis archivos XML o de mis archivos JSON, ese parseador es más complejo de utilizar en XML. De hecho, la mayor cantidad de los lenguajes de programación tienen una función de tipo JavaScript, vamos a decirlo así, que me permite parsear o recuperar los valores que hay dentro de mis archivos de JSON. En cambio, dentro de un documento XML tengo que acceder al documento e ir haciendo como una especie de bucle dentro para ir recuperando la información. Es mucho más complejo de utilizar y menos manejable, vamos a decirlo así. Por lo tanto, JSON al día de hoy es un estándar más fácil y por lo tanto es más sencillo que XML. Entonces, aquí vemos un pequeño ejemplo de cómo es un grupo de documentos dentro de un archivo de JSON. A pesar de que estamos trabajando con Oracle, a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la solución de base de datos MongoDB, que es una base de datos que lo que hace es almacenar documentos JSON. Entonces, esto sería una estructura típica de una base de datos JSON o también de una estructura que podemos poner perfectamente dentro de cualquier sistema Oracle. Entonces vemos que cuando tenemos varios documentos dentro de un archivo de JSON, los encerramos entre corchetes porque al final pues es un array de documentos. Y luego dentro de esos corchetes tenemos llaves de inicio y llaves de cierre, separadas por coma. Esto es lo que nos separa un documento del otro. Entonces, una cosa importante que suele tener este tipo de archivos es que no hay una estructura definida de manera estricta. Por ejemplo, este último documento tiene alguna propiedad, algún valor distinto al que tienen los anteriores. Esto es perfectamente válido dentro de JSON. Es una de las características más interesantes que nos permite trabajar con su tecnología. Vamos a ver cómo se implementa esta tecnología JSON dentro de Oracle. Esto ha sido una breve introducción para que nos vayamos familiarizando. Más adelante empezaremos a poner manos a la obra. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en una siguiente entrega.